Mi nombre es Miriam Fernández, soy nieta restituida, la número 127. Recuperé mi identidad en el 2017. Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. Hubieron muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon. La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro, entonces de conocer una historia y de conocer la otra. Entonces bueno, voy para que se cuente la historia completa. Argentino del Valle Larrabure era mi padre. Se desempeñaba en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María en el año 1974, cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y esa noche, así como hubo heridos, también hubo muertos y hubo 2 secuestrados, el capitán García y mi padre. De la historia argentina es el secuestro más largo. Duró más de un año, 372 días. Creo que es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos. Tenemos un país maravilloso, tenemos que aprovechar. Pero me interesa destacar que se haya fabricado políticamente el asesinato de Larrabure, porque esto llevó a un cambio en las Fuerzas Armadas. En agosto de 1975, el comandante en jefe del ejército era Alberto Numa Laplane. El comandante del cuerpo de ejército del que dependía la cuestión de Rosario, ¿no?, donde se ocurre el descubrimiento del cuerpo de Larrabure, era Roberto Viola. Y el hecho de Larrabure es utilizado políticamente para un golpe interno en las Fuerzas Armadas. Distintos comandantes y generales exigen la renuncia de Alberto Numa Laplane a finales de agosto del 75. ¿Por qué puede ser importante esto que se dio en el marco de la fabricación política del caso Larrabure? Porque el reemplazo de Alberto Numa Laplane fue Jorge Rafael Videla, que tan solo unos meses después lideró el golpe de Estado que inició la dictadura del proceso de reorganización nacional, bajo el cual sí se secuestró, torturó, violó, asesinó a miles de personas. Entonces, ¿qué ocurre con esto que me parece interesante? El caso Larrabure, fabricado políticamente a partir de un crimen real y una mentira de un crimen falso, fue utilizado para legitimar la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas en 1976. Y a lo largo de los últimos 50 años desde entonces, ha sido utilizado para legitimar la teoría de los 2 demonios, planteando que los guerrilleros al parecer también secuestraban, torturaban y asesinaban. Pero que Larrabure haya sido secuestrado es real, que fue asesinado por la guerrilla no pareciera ser firme, y que fue torturado es simple y llanamente mentira. Y que se siga reproduciendo al día de hoy da cuenta de esa malversación política de un crimen real. Y acá está la gran diferencia. 6 de los responsables imputados por la justicia en tiempos de la dictadura por el crimen de Larrabure fueron detenidos, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Es decir, ¿podemos hacer una autopsia de ellos? No, porque las Fuerzas Armadas eligieron otras formas. Ellos sí los torturaron, los asesinaron y los desaparecieron. Perdón, hay 3 a los que se encontró enterrados clandestinamente. ¿Qué había pasado con los cuerpos? Habían sido torturados antes de ser asesinados y desaparecidos. Entonces, son crímenes cualitativamente distintos. Y además hay que señalar otra cuestión que es central. ¿Por qué podemos hablar del caso Larrabure, ¿no?, así, con tanta información disponible? Bueno, primero porque forma parte de un puñado de casos bastante conocidos, porque han sido utilizados políticamente una y otra vez y se citan siempre los mismos casos. El caso Viola, el caso Larrabure, el caso Ibarzábal, que también es muy duro, pero que son siempre los mismos. Totalmente magnificados y sobrerepresentados en una historia en la cual tenemos un par de casos muy duros de militares asesinados en estas circunstancias y miles de secuestrados, torturados, violados, asesinados y desaparecidos. Entonces, cuantitativamente son fenómenos muy distintos y son cualitativamente crímenes distintos. Pero lo interesante de esto es que 50 años después de que este caso fue fabricado políticamente para justificar un golpe de Estado, sigue utilizándose esa fabricación política para legitimar la teoría de los 2 demonios. ¿Eso no es desinformación utilizando recursos del Estado a esta altura de las circunstancias? A pesar de que una y otra vez la justicia ha demostrado que no era un crimen de lesa humanidad y que incluso tenemos legajos judiciales que dan cuenta de que no hay pruebas sólidas de que haya sido asesinado y menos de que haya sido torturado, y que ahora se esté utilizando un canal oficial del Estado Nacional para reproducir esa desinformación.
¿No es al menos cuestionable? Por las dudas, al que le interese, hay investigaciones como la de Vera Carnovale al respecto de esto. Es una histórica historiadora experta en las temáticas de lo que es el estudio del PRTR. El otro punto que me parece central es el Estado Nacional, que tiene en su responsabilidad el que sus instituciones hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Elige el aniversario número 50 del inicio de una campaña represiva, terrorista y criminal para revivir los argumentos a favor de esa campaña en vez de para condenarlos. ¿Por qué se habla de memoria, justicia, verdad completas si no hay un ejercicio desde el Estado de condenar los crímenes cualitativamente más terribles de nuestra historia? Porque en el fondo, y esto es lo central, y ni siquiera están en el fondo, están muy a la vista en el discurso, la retórica de Milei, sus seguidores, sobre todo sus funcionarios y voceros, no les interesa la memoria, la verdad y la justicia completa. Les interesa relativizar los crímenes de la dictadura para poder sentirse habilitados desde el presente a sostener banderas ideológicas similares. Porque de la misma manera que las Fuerzas Armadas hablaban de una subversión global que estaba en todos lados y que buscaba cambiar nuestro modo de vida, Milei apela al mismo discurso con la teoría del marxismo cultural, que se basa en la teoría del bolchevismo cultural nazi, y otras ideas similares que tienen la misma extracción. Así que a 50 años lo que vemos es que una y otra vez la retórica de este gobierno apunta más que nada a construir un falso relato con recursos del Estado sobre los años 70 para tratar de vender su propio discurso ideológico, incluso apelando a la desinformación, a las operaciones y la fabricación política de hechos históricos falsos. Nos vemos la próxima.